Gracias. Ok. Eh, este tema, pues, es importante porque tiene que ver con la organización de la iglesia, como hemos venido estudiando. Eh, es un tema que yo creo, la impresión que me da es que se ha descuidado grandemente en todas las iglesias del Señor, bueno, en gran parte, porque hay muchas que sí tienen bien establecida su organización y que se nota el descuido, yo diría, por el hecho de que poco se habla, se enseña, se conversa de eso, y el pensamiento general en unas cuantas iglesias del Señor es que las iglesias pudieron manejarse con junta de varones o con los varones, pues. Y sí, o sea, pero debemos entender que eso era algo circunstancial, algo que no podía eh, avanzar o irse en el tiempo muy largo, pues. Eso lo entendemos, hermano, porque vemos que las exigencias de Cristo para aquellos que van a llevar adelante el cuidado de la iglesia, el trabajo de la iglesia, la enseñanza en la iglesia, realmente son niveles, estándares bien altos de espiritualidad que deben tener estas personas. Entonces, diáconos, pues como vimos la semana pasada, proviene del verbo griego diaconeo, que se traduce servir o ejercer bien el diaconado o servicio, o sea, ejercer bien el servicio. ¿Ok? Según Strong, posiblemente su origen proviene de la palabra obsoleta diaco, que significa ser mandados, y entonces es muy lógico porque el diácono lo que hace es eh, cumplir pues una serie de labores que se le asigna, de responsabilidades, y las cumple pues conforme a eh, las ordenanzas, las órdenes que se le haya dado. Entonces el diácono en realidad es un siervo, un servidor, asistente, ayudante y ministro. Realmente la dificultad está en que vemos la palabra diácono como un cargo, un rol eh, que debe ocupar a alguien dentro de la iglesia, ¿no? Dentro del reino del Señor, pero debemos entender que la palabra diácono tiene un alcance mucho mayor que simplemente un cargo. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir? Diácono significa un asistente que da servicio de buena voluntad. En este caso no es un esclavo, sino una persona que voluntariamente se dedica a servir. Generalmente la palabra diaconado se relaciona con un cargo o rol dentro de la iglesia, ¿ok? Como decía hace un momentico. Pero la palabra tiene una aplicación más amplia que solo eso. Tiene que ver con todo aquel que presta o quiera prestar un servicio dentro de la iglesia. ¿Ok? Entonces, el diaconado o el diácono tiene que ver es con servir. La palabra diácono, pues, es una transliteración del griego, pero debemos entender que realmente la palabra que correcta en nuestro idioma sería un servidor. Y cuando uno dice un servidor, un siervo, básicamente eso entra en cualquier rango, ¿verdad? Desde las hermanas que puedan hacer el pan o el jugo de uvas en donde lo hagan, son servidoras, hasta los que reciben a los que vienen de lejos y son hospitalarios, los que van a visitar a los enfermos, los que enseñan, todos son servidores de Dios. Entonces, por eso la palabra diácono en sí realmente es una palabra muy extensa, muy amplia en su aplicación. Entonces, se usa, por ejemplo, como siervos domésticos en Juan 2, 5, 9, cuando Jesús convirtió el agua en vino, ¿verdad? Ahí vemos que esta palabra se utilizó para los siervos de aquel donde Cristo estaba, pues. También se usa como magistrado civil o juez. Quiere decir que un magistrado civil, un juez o alguien que presta un servicio conforme a lo que Dios ha estructurado, viene a ser un siervo, un servidor, un diácono, usado con relación a Cristo como siervo o ministro de los judíos para mostrar la verdad de Dios y no como siervo del pecado. O sea, Cristo fue diácono, ¿verdad? El misterio
de la responsabilidad que le dieron de traer salvación primeramente a los judíos. Y en ningún momento Cristo es diácono del pecado, o sea, o servidor del pecado, pues nunca lo fue, y menos ahora, pues que ya ha sido glorificado. Siervos de Cristo o ministros, también se usa la palabra, pues como discípulos que hacen la voluntad de su Señor. Entonces, todos nosotros somos diáconos de Cristo. ¿Ok? Esa es la amplitud de la palabra del Señor. Todos los discípulos de Cristo vienen a ser servidores de Cristo, diáconos de Cristo. ¿Ok? Entonces hay varios versículos donde apoyan este uso. Siervos de Cristo para la predicación de la palabra, por ejemplo, aquellos que trabajan, se esfuerzan en llevar la palabra, tanto internamente en la iglesia como externamente al perdido, pues también vienen a ser diáconos de Cristo en la evangelización. De aquellos que sirven en la iglesia, en este caso, por ejemplo, una mujer, la diaconisa Febe, ¿ok? Entonces, lo que quiero mostrarle con esto, hermanos, es que la amplitud de el significado y la aplicación de la palabra diáconos es muy, muy amplia. Y en esto es importante que enfoquemos nuestra idea y nuestra mente para que podamos darle el significado correcto que tiene esta palabra dentro de lo que es la organización de la iglesia. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, Pablo saludó a los hermanos de Filipo y habló de los ancianos, de los obispos y también de los diáconos. ¿Ok? Entonces, también falsos siervos o ministros. O sea, hay diáconos de Satanás, pues, que se hacen pasar como ministros de luz, según 2 Corintios capítulo 11, versículo 15. El diácono o siervo debe ser honesto, es una de las cualidades que vimos la semana pasada, los requisitos, ser respetable en conducta, porte, etcétera. Es una persona de dignidad, por lo cual debe ser respetado. También vimos sin doblez, o sea, que no sea de doble lengua, que diga una cosa y a otros le dice otra, que caiga en la hipocresía, en el engaño, en ser de aquellas personas que tienen como un doble discurso. No dados mucho a mucho vino, ya lo estudiamos la semana pasada y lo que se explicaba es que esta expresión lo que quiere mostrar es que no debe estar cerca del vino, no debe buscar esa compañía, esa relación que tienen muchas personas con el licor. No codicioso de ganancias deshonestas, ¿verdad? Una persona en eso honesta, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, o sea, que guarden la sana doctrina, podríamos decir, que guarden la fe, que guarden la voluntad del Señor con limpia conciencia. Que sean maridos de una sola mujer también, ese es un mandamiento, un requisito de los diáconos, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, ¿verdad? Cuando dice sus casas, que haya orden en sus casas, tanto en sus hijos como en sus esposas. ¿Ok? ¿Qué más? Y el último, que no lo estudiamos la semana pasada, un micrófono por ahí abierto, mis hermanos, fieles y de buen testimonio, o sea, irreprensibles. Esta es una característica que deben tener los diáconos. Yo soy hermano de ella, ¿qué más? Esta es una característica que deben tener los diáconos y no lo vimos la semana pasada, fieles y de buen testimonio, irreprensibles. Y entonces, ya que cuando nos vamos a la amplitud de lo que significa ser diácono, nos damos cuenta que esto aplica a muchas funciones o roles que hay dentro de la iglesia de servicio. Y esto es lo que yo quiero enfocar hoy, pues, ¿ok? Y poder entender el, el alto estándar de exigencia que tiene Dios para aquellos que llevan responsabilidades dentro de su iglesia. Esto es importante comprenderlo porque de esa manera también podremos explicárselo a otros, porque a veces en las congregaciones hay hermanos y hermanas que no han dado buen testimonio, que no tienen buen conocimiento de la palabra, que a veces tuercen las cosas del Señor, que no son, no utilizan sus talentos a favor de la congregación, sin embargo, quieren que los tomen en cuenta para tomar decisiones,
tienen que los tomen en cuenta para dirigir la iglesia. Y no debería ser así, hermanos. Entonces, hoy pues vamos a estudiar eso. Y lo primero, el punto que vamos a estudiar, hermanos, es los requisitos de los siervos que servirían en las mesas. ¿Qué quiero yo decir con eso? Pues vamos a leer un poco el mensaje de los 7 varones que fueron elegidos para servir las mesas, ¿verdad? De las viudas, tanto de las judías o hebreas como también de las griegas. ¿Y por qué estudiar este caso? Porque eso es, hermano. Ellos fueron elegidos para prestar un servicio, un diaconado dentro de la iglesia. O sea, estos requisitos también son indispensables en aquellos que van a ocupar ya sea el rol de diáconos o que ya vayan a prestar algún servicio dentro de la congregación. ¿Ok? Algunos, por ejemplo, dicen que estos requisitos son solo para los diáconos, pero viendo la amplitud de la palabra diáconos nos damos cuenta que no es cierto. Realmente estos requisitos aplican para cualquier persona, varón o inclusive hermana o mujer, que se le asigne una responsabilidad dentro de la iglesia. ¿Ok? Entonces, es importante que entendamos eso, porque si Dios es exigente, si nosotros nos vamos al antiguo pacto y vemos cómo Dios eligió cuidadosamente quiénes eran los únicos que podían servir en el tabernáculo de reunión, en el templo, debemos comprender que Dios en eso es exigente y la iglesia no ha cambiado, hermano. Lo que pasa es que muchas veces no le hemos dado la importancia que realmente tiene esto dentro del reino de Dios. Entonces, estos hombres iban a ser elegidos para servir mesa, o sea, lo que llamaríamos nosotros mesoneros o meseros, pues. Entonces, el mejor ejemplo de lo que Dios exige de aquellos que llevan algún tipo de servicio en la iglesia es la elección de los 7 varones para servir las mesas, ¿ok? Muchos predicadores, evangelistas, hombres que les gusta el púlpito, se sentirían denigrados si tuviesen que servir las mesas. A veces no quieren levantar una silla, a veces no quieren hacer el trabajo que es de mover cosas, hacer cosas, sino que lo que quieren es pararse en un púlpito a dar enseñanzas. Pero fíjense, hermanos, que aunque fuese para servir mesa nada más, que en teoría no representa, no necesita requisitos, realmente uno se pone a ver por qué pedir tantos requisitos tan exigentes para servir solamente las mesas, si cualquiera lo puede hacer con 2 manos y que pueda caminar. Pero eso es para que ustedes noten, hermanos, el nivel de exigencia, vuelvo a repetir, que Cristo tiene sobre su iglesia. ¿Ok? Entonces, estos ejemplos debemos tomarlo en cuenta. En Hechos 6, del 1 al 3 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, la enseñanza, ¿verdad? Para servir a las mesas. Eso era todo. Entonces dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Hermanos, si nos ponemos a analizar en nuestra condición, a veces en nuestras congregaciones, uno dice, ¿por qué tan exigente para servir las mesas? ¿Por qué tanta exigencia? Si lo que va es a repartir comida solamente. Pero debemos entender, hermanos, que realmente, y lo vuelvo a repetir y lo voy a recalcar varias veces, Cristo ha establecido una organización para su iglesia porque Él quiere que su iglesia funcione lo mejor posible. ¿Ok? Entonces, el primer punto que vemos acá es de buen testimonio. Buen testimonio, ¿ok? Entonces, aquellos que ejerzan este tipo de servicios en la iglesia, dentro de la iglesia, sea sea servir las mesas, sea repartir la cena, recoger las ofrendas, realmente debería considerarse, hermanos, estas cosas que se establecieron acá en Hechos capítulo 6, ¿no? Entonces, es un buen ejemplo para que nosotros evaluemos a quién ponemos a llevar algún servicio
dentro de la congregación. Hermanos, una de las cosas que a veces pasa y que se escucha entre los miembros es que muchos tropiezan cuando se pone un varón que no ha dado buen ejemplo a llevar alguna actividad dentro de la iglesia. De una vez tropieza y tenemos que tener cuidado de no hacer tropezar a la grey. Entonces, tener buena reputación o fama como siervo espiritual santo, irreprensible dentro del pueblo de Dios es algo necesario para el siervo de Dios. Porque el buen testimonio quiere decir, hermanos, lo que los otros piensan, ven, creen y cómo nos conocen a nosotros. ¿Ok? Entonces, tiene que ver con la reputación que nosotros tenemos cada uno de nosotros dentro de la misma iglesia del Señor. Y también a veces, como vimos en el caso de los ancianos, también con los de afuera. Entonces tiene que ver con la fama. Como siervos espirituales de Dios, tenemos que tener buena reputación espiritual. Debemos ser irreprensibles dentro del pueblo de Dios. Y sabemos que muchos hermanos no cumplen este requisito, ¿ok? Porque han llevado una vida espiritual desordenada. La Biblia de las Américas nos dice, Hechos 6:3 dice, por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación. Buena reputación. ¿Y reputación delante de quién? Delante de la iglesia. La iglesia, ¿verdad? Es la que da testimonio de que ese varón que se está parando a enseñar, ese varón que está haciendo algún servicio, ese varón que se le ha dado una responsabilidad, realmente tiene una buena reputación dentro de la grey. La Biblia latinoamericana lo dice así. Hechos 6:3, por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama. La buena fama es indispensable, hermanos, dentro de la grey. ¿Ok? Y no tiene que ver, hermanos, con buena fama o reputación de personas que son agradables, porque hay personas que en el trato son muy agradables, sino que cuando estamos hablando de buena reputación y de buena fama son de que hayan dado buen testimonio de respeto a la palabra de Dios, de amor por Dios y los hermanos, de obediencia a la palabra de Dios, pues, y también el amor por la iglesia. Se tiene que haber dado buen testimonio, ¿ok? No como hacen hoy en día que si usted se nota cómo eligen, por ejemplo, los sindicalistas, y espero que ninguno aquí sea sindicalista, a veces son los más agradables, los que echan, los que conversan, los que hacen, lanzan más chistes, pero muchas veces no eligen los más competentes. Entonces, por ejemplo, un buen ejemplo de un hombre con buen testimonio, Timoteo. Entonces, Timoteo en Hechos 16, 1 al 2 dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer creyente, pero de padre griego. Y fíjense, y daban buen testimonio de él, ¿quiénes? Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Eso es, hermano. Ese es el punto. El que presta servicio dentro de la congregación del Señor tiene que tener buen testimonio, buena fama, buena reputación delante o entre los hermanos. ¿Ok? La buena reputación es un bien, hermanos, que debemos cuidar nosotros los cristianos. Porque cuando se cae en descrédito, es muy difícil recuperar la buena fama. Es como un vidrio roto que se vuelve a pegar. ¿Ustedes han visto cómo quedan los vidrios después que se rompen y se pegan? Quedan todos rajados, ¿verdad? Ya no quedan igual, pues así queda la reputación. Por eso es que cada vez que uno conoce a alguien o uno habla, no, que fulano de tal da buenas enseñanzas, lo primero que le sacan a uno es, y tú sabes que el hermano o la hermana tal hizo tal y tal cosa. Y puede ser que él se haya arrepentido, que Dios lo haya perdonado, todo el cuento, pero la reputación que se ganó lo acompaña en toda su vida cristiana. Entonces hay que cuidar la reputación, hermano. Proverbios 22:1 dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Eso es valioso y especialmente dentro del reino del Señor. Después, una de las otras cosas que exigieron es lleno del Espíritu Santo y sabiduría. ¿Ok?
Estos hombres que iban a servir la mesa tenían que estar llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Requisitos que no es solo para los diáconos, sino para todos los varones que quieren servir incluso edificando a la iglesia. Actividad, edificar a la iglesia, hermanos, es una actividad que es de mayor responsabilidad que simplemente servir la mesa. Los apóstoles entendían que lo necesario, lo vital para el crecimiento espiritual de la iglesia, para que los hermanos maduraran espiritualmente, para que supiesen cómo llevar su vida, era enseñarles la palabra. Y ellos no podían estar gastando su tiempo sirviendo a las mesas para alimentar a las viudas. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Lo más sabio, buscaron varones, ¿verdad?, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, para que se encargasen ellos de servir la mesa de tal manera que los apóstoles pudiesen dedicarse a la enseñanza. Nos dice Hechos 6:4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, en el servicio de la palabra. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir llenos del Espíritu Santo, hermano? En el primer siglo, si lo llevamos al primer siglo, pues posiblemente tuvo que ver con los dones espirituales o dones milagrosos, que ya nosotros ya sabemos que no están vigentes hoy en día. Sin embargo, los que hemos estudiado la palabra también conocemos, entendemos que cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, tiene que ver llenos de la palabra del Señor, tiene que ver con sabiduría también. O sea, cuando nosotros llenamos de la sabiduría de Dios, de la palabra de Dios, la aprendemos, la entendemos y la ponemos por práctica, nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, estos hombres, a pesar de que iban a servir la mesa, hermanos, no podían ser neófitos. No podían ser hombres con poco conocimiento. No se iban a dedicar a enseñar. Más adelante vemos que aparentemente varios de ellos se convirtieron en evangelistas, pues. ¿Ok? Pero en ese momento lo están eligiendo era para servir las mesas. Entonces, si para servir las mesas debían llenar estos requisitos, hermanos, entonces, ¿cuánto cree ustedes que debería ser mayor responsabilidad y más exigente aquellos que van a enseñar a edificar la iglesia, que van a transmitir el consejo de Dios? Entonces, esta responsabilidad, hermanos, no la pueden llevar hermanos con poco conocimiento de la palabra, porque por eso es que a veces vemos las divisiones en la iglesia del Señor, por eso vemos los conflictos entre las hermandades, porque sencillamente uno interpreta una cosa, el otro interpreta otra, cada uno asume lo suyo, a veces imponemos mandamientos de hombre, a veces le quitamos fuerza y mandamientos a la palabra de Dios, y por eso debemos tener cuidado. Nos dice 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Fíjense que no dice busque cristianos, busca varones cristianos o busca hermanas cristianas, porque la palabra hombres, hermanos, es la palabra que se traduce en muchas oportunidades como gente, humanidad, pues incluye hombres y mujeres. Entonces, este mandamiento que ustedes ven acá no es solamente para varones, también incluye a las hermanas, porque hay hermanas que de repente se pueden usar o se pueden servir en educar a los hijos, en educar a otras hermanas, en cuidarlos, en muchas cosas, pues. Entonces, fíjense que no dice elige a cristianos. No, hermanos. No, el hecho de que tengamos el título o el mote de cristiano no quiere decir que Dios nos esté autorizando a llevar las actividades que la iglesia necesita, porque para eso necesitamos realmente demostrar que estamos calificados para eso. ¿Ok? Entonces, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La Nueva Traducción Viviente nos lo dice así, 2 Timoteo 2:2. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirla a otros. Entonces, fíjense, dignas de confianza y que estén capacitadas, ¿ok? Tienen que estar preparadas para transmitirles a otras personas.
Personas dignas de confianza en cuanto a su fidelidad a Dios, a la sana doctrina, en cuanto a su comportamiento en la iglesia, en cuanto a su vida personal, en cuanto al uso de la palabra, que sean confiables, fidedignos, en que usarán bien la palabra de verdad y ayudarán a la grey a crecer espiritualmente hasta la estatura espiritual de Cristo, porque ese es el propósito, hermano. Todos nosotros estamos en un camino hacia convertirnos, a llegar a ser semejantes a Cristo. Y eso no lo perdamos de vista nunca. Dios nos está preparando para que nosotros podamos vivir en el cielo. ¿Ok? Entonces sigue diciendo, y estos también, ¿verdad? Los diáconos sean sometidos a prueba primero si son irreprensibles. Y estos, los diáconos, ¿verdad? Sean sometidos a prueba primero, pero con una condición, si son irreprensibles. O sea, que antes de poner a prueba algún varón, algún hermano que vaya a ocupar ese rol de diácono, e inclusive algún hermano que vaya a llevar alguna actividad importante dentro de la congregación, antes de ponerlo a prueba, a ver si realmente puede llevarla a cabo, debe haber dado testimonio de buenas obras, de una vida ejemplar, deben ser irreprensibles. ¿Okay? Entonces, antes de ser sometidos a prueba, tiene que constatarse que tienen buen testimonio. ¿Ok? No es poner por lo ponerlo. O sea, el hecho de que nosotros nos llamemos cristianos no quiere decir que ya todos tenemos derecho a ir al púlpito, todos tenemos derecho de llevar actividades, de convertirnos en ancianos, de convertirnos en diáconos. No, hermano, porque hay unos requisitos que Cristo está exigiendo. Para ejercer el servicio o diaconado deben ser sometidos a prueba siempre y cuando sean irreprensibles. Si no son intachables, ¿verdad? O tienen algo de qué acusársele, no deben ser tomados en cuenta. Ni siquiera para probar si son actos o no. Pueden ser que tenga las habilidades, hermano. Puede ser que sea muy bueno enseñando. Pero si no es irreprensible y no tiene buen testimonio, no deberían permitirle que lleve esa actividad, pues. Y menos pararse frente a un púlpito, frente a muchos hermanos. La Biblia de las Américas dice en 1 Timoteo 3:10 que también estos sean sometidos a prueba primero y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. ¿Cuál es la condición? Primero, que debe ser irreprensible. Segundo, que la prueba en la que se someta tienen que demostrar que lo pueden hacer. ¿Ok? Tienen que demostrar que lo pueden hacer. La nueva versión internacional dice de 1 Timoteo 3:10 que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, ¿verdad? No hay nada por qué señalarles, no tienen mal testimonio, que sirvan como diáconos. Entonces, ser probados, hermanos, es determinar si lo pueden hacer bien o no lo pueden hacer bien. Si realmente pueden cumplir el rol o no pueden cumplir el rol. Generalmente en las empresas cuando contratan a alguien le dan 3 meses de prueba, en algunas partes, en otros tal vez más, en otros tal vez menos. Pero en esos 3 meses de prueba se determina si esa persona está capacitada para ocupar ese cargo ya a largo tiempo. Entonces, en este sentido, el varón que va a llevar alguna responsabilidad dentro de la iglesia debe él mismo examinarse y la iglesia debe examinarlo y los varones que lo están proponiendo de si han dado buen testimonio y de que si es obediente a la palabra. Entonces, irreprensible, hermano, es una palabra exigente. Ya lo habíamos visto con los ancianos, pero vamos a retomar un poco eso. Y eso abarca muchos aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Cristiana. Anencletos o anepilentos significa irreprochable, no acusado, intachable. Significa que no puede ser llamado a rendir cuentas, esto es, no hay nada por qué acusarlo como resultado de una investigación pública. No hay nada que reprocharle. ¿Ok? Literalmente significa alguien contra quien no se puede levantar una crítica. Entonces, si una persona, después de haber evaluado, ¿verdad? Porque ni siquiera hay que observar mucho, porque ya todos nos conocemos, ya nosotros sabemos quién anda en derecho, quién no anda muy derecho, ya sabemos quiénes son comprometidos, ya sabemos quiénes son perezosos, ya eso lo sabemos dentro de la grey del Señor. ¿Ok?
Pero es necesario evaluar pues aquellos que quieran asumir una responsabilidad y que se le quiera dar la oportunidad de que asuma una responsabilidad dentro de la iglesia. Por eso todos los cristianos, hermanos, todos, hermanas y hermanos, deben llevar una vida de buen testimonio ante la iglesia. Deben, ¿verdad?, haber demostrado ser fieles al Dios y a su palabra, ser hombres y mujeres que han combatido contra el pecado, que han logrado ir venciendo. Porque sabemos, hermanos, que nosotros tenemos una lucha, pero esa lucha implica que cada día nosotros tenemos que ir venciendo al pecado. Cada día, hermano, cada día. Hoy, ya mañana vendrá y será el día de mañana, pero cada día nosotros tenemos que vivir en santidad, ¿ok? Agradando a nuestro Dios en todo. Primero Timoteo 3:10 pues dice, y esto también se ha sometido a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado. Entonces viene una parte, hermanos, ya visto esto, ya visto esos requisitos de llevar una vida ejemplar, de tener una buena reputación dentro de la hermandad, aquellos que van a servir, especialmente los diáconos. Entonces hay un versículo que es introducido ahí entre los diáconos y tiene que ver con las mujeres a sí mismas. Entonces, este versículo, hermanos, ¿verdad? Que tiene que ver eh, con, con las instrucciones de los diáconos, eh, ha causado cierta confusión, ¿ok? Porque en principio pareciese que debería haber mujeres diaconisas, ¿ok? Porque está incluido entre los versículos que se está dando instrucciones de los diáconos. Entonces, por lo menos tres doctrinas o tres teorías que vamos a analizar de qué quiere decir esta frase, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿puede haber mujeres diaconisas en la iglesia? Entonces, la palabra asimismo indica que cierta información nueva se añade a otra ya conocida o expresada con anterioridad. O sea, la palabra asimismo, hermano, cuando dice las mujeres asimismo, lo que este versículo lo que está mostrando es que toda la información que se viene hablando de los varones que van a ser diáconos, entonces se le agrega algo más, dice las mujeres asimismo, ¿ok? Se va a agregar algo nuevo, algo que va a complementar lo otro. Entonces, sinónimos de asimismo, de igual o del mismo modo, igualmente, además, también. ¿Ok? Entonces, en 1 Timoteo 3:11 dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Entonces, ¿está autorizando la Biblia a que haya mujeres diaconisas dentro de la congregación? Así, a primera vista, como lo estamos leyendo, hermanos, pareciera que sí. ¿Ok? Pero vamos a analizarlo un poco porque hay que tener cuidado porque siempre todo debemos analizarlo en función de todo el contexto bíblico, ¿ok? Entonces, lo que debemos entender, hermanos, es que podemos estar seguros de que no se trata de nombramientos como diaconisas, o sea, que van a ocupar un cargo, un rol. Y hay varias razones por eso, ¿no? Primero, por el hecho de que el que ejerce el diaconado, los requisitos que vimos antes, debe ser marido de una sola mujer, ¿ok? Entonces, mandato que no puede cumplir una mujer. Una mujer no puede ser marido de una sola mujer, pues. Entonces, no cumple los requisitos de diácono. El diácono tiene que ser un varón. Eso es lo que nos enseña cuando dice marido de una sola mujer. Entonces, una hermana que desea servir no puede ser nombrada como diaconisa en la iglesia, pues como tal, como un cargo, como un rol. Primero por eso, porque el diaconado está destinado a los varones, ¿ok? Tampoco sería razonable que algunas mujeres fuesen nombradas diaconisas de la iglesia, pero no se permite que haya mujeres ocupando el rol de ancianas o pastoras, que ya lo sabemos, que también es para varones solamente.
¿ok? Y finalmente la mujer no puede ejercer dominio sobre el hombre, porque una mujer diácono que ocupe el cargo de diácono dentro de la iglesia, seguramente va a tener la capacidad de dirigir o llevar adelante algunas cosas donde va a tener que ejercer dominio sobre el hombre. Entonces, en primer lugar, esta primera doctrina no tiene mucho fundamento como diaconisa, casi todas. Y debemos entender que en la religión protestante, que incluye evangélicos, e incluye bautistas, incluye de todos ellos, para ellos sí nombran diaconisa, muchos de ellos en sus congregaciones. Lo que, disculpe, hermanos, ¿me están escuchando? Ok, ya debe ser el internet que está fallando. Ok, Bien. entonces, Sí, está muchas gracias. cortado. Sí, hermano. Gracias, hermano. Muchas gracias. Sí, porque me está dando señal aquí el internet de que está fallando. Voy a detener mi video, hermanos, para que me camine mejor. Disculpe. Ok, entonces eh, debemos entender, pues, que como diaconisa, pues, como tal, la Biblia no lo está autorizando porque la mujer no cumple alguno de los roles o requisitos que Dios exige para ser diácono. Uno de ellos es ser marido de una sola mujer. Después trae la segunda doctrina o la segunda teoría. Para algunos comentaristas se refiere a las esposas de los diáconos, ¿ok? Pero pareciera no ser consecuente con las instrucciones dadas a los ancianos, donde no se le exige las cualidades que deben tener sus esposos. O sea, lo extraño acá es que si se le está dando instrucciones a las esposas o a los diáconos de las cualidades que deben tener sus esposas, entonces, ¿por qué no se le dio esas mismas instrucciones a los ancianos, obispos y pastores, que tienen un mayor nivel de exigencia y de responsabilidad dentro de la iglesia? Entonces, ya aquí vemos como un pequeña, algo, yo lo llamo ruido, pues algo que no, como que no cuadra, ¿no? Pero es importante que entendamos eso, porque ¿de dónde viene que se piensa que son las esposas de los diáconos? Porque está introducido entre los mandatos de los diáconos, ¿verdad? Y la palabra mujeres, ¿verdad? Que es la que se usó ahí, las mujeres a sí mismo, es la palabra griega gune o yun. Y esta palabra se usa indistintivamente como mujer soltera o casada. Entonces, la traducción podría ser las mujeres a sí mismo o también podría ser la traducción las esposas a sí mismo. ¿Ok? ¿Qué podemos decir? Algunos hermanos pues apoyan esta teoría. Ellos, según ellos, parece que creen pues que esta es la aplicación que tiene, es más, lo aseguran. ¿Ok? Pero hay como que ese ruido que forma ahí, ¿por qué se le exigió a los diáconos y no a los ancianos? Entonces, a favor de esta teoría, hermanos, está el hecho que tanto el anciano como el diácono deben gobernar bien su casa. Y gobernar bien su casa incluye a su esposa, ¿ok? Su esposa, como sus hijos, deben estar sujetas a él. Entonces, si no gobierna bien su casa y si su esposa no está sujeta a él, pues definitivamente no puede llevar ni anciano ni diácono y sería un tropiezo para la iglesia. Entonces, una esposa que sea señalada de disolución, desordenada, problemática y desobediente, no sería de buen testimonio para estos varones delante de la iglesia. Pues faltaría al mandamiento de gobernar bien sus casas, ¿no? Entonces, eh, esto es la forma como es introducida y, ¿verdad? Y de acuerdo a la palabra gune o yun, entonces pareciera que está hablando de las mujeres casadas con los diáconos, ¿ok? Sin embargo, faltaría explicar por qué no se le exigió a los ancianos. Y está la tercera teoría, y es la que a mí me suena más razonable, ¿ok? Bíblicamente hablando,
El pasaje no está hablando del cargo de diaconisa dentro de la iglesia, ¿ok? Y tampoco de las esposas de los diáconos, sino de mujeres que se le asigna un servicio dentro de la grey, ¿ok? No estamos hablando que se le da un título, un nombre o algo así, sino hermanas que cumplen ciertos rangos o ciertas actividades dentro de la iglesia. Entonces, estas mujeres o estas hermanas son mujeres que ayudan a los diáconos y a los ancianos y prestan servicio en la iglesia. Entonces, estas hermanas deben llenar los requisitos que ahí se establecen. Son mujeres serviciales dentro del reino de Dios. No son hermanas con nombramiento, sino que prestan un servicio de muchas maneras de acuerdo a sus talentos. ¿Ok? Y nosotros en nuestras congregaciones vemos hermanas que cumplen roles de servidoras y lo hacen muy bien. Entonces, ahí viene el ejemplo de la diaconisa Febe, ¿ok? Mencionada por Pablo. Ella era una servidora, ¿verdad? Como debería ser todo cristiano o cristiana. Sin embargo, la mayoría de las traducciones la traduce como diaconisa, ¿ok? Y eso pues ha traído confusión, no solamente en la secta, sino a veces también dentro de la iglesia del Señor. ¿Ok? Entonces Romanos 16:1 dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Dice el 2, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. ¿Por qué? Porque ella ha ayudado, o sea, ella ha servido a muchos y a mí mismo, al mismo Pablo. ¿Ok? Entonces, diaconisa aquí, hermanos, realmente la traducción correcta sería servidora o sierva. Una mujer que dentro de la grey del Señor ayuda, presta servicio, está dispuesta a usar sus talentos. ¿Ok? Y nosotros tenemos muchas hermanas en nuestras congregaciones con esas cualidades. Hermanas que están dispuestas, que son hospitalarias, que no les importa ayudar, visitar, apoyar, pues, acompañar. Entonces, si ella, Febe, era diaconisa, o sea, era diaconisa, pero no era por nombramiento, sino que era sencillamente una servidora o sierva de Dios en la iglesia, porque dice, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, y aquí en esta parte nos ayuda a entender por qué se le llama diaconisa o servidora. Sin embargo, la Biblia textual lo traduce de esta manera, que es más interesante. Dice, ahora recomiendo a Febe, nuestra hermana que es servidora de la iglesia que está en Cencrea, para que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que la proveáis cualquier cosa que necesite de vosotros, porque también ella fue ayudadora de muchos y de mí mismo. Y ese es el concepto de lo que es ser diácono, un ayudador, hermano. Por ejemplo, también el concepto, el ejemplo de María. Romanos 16:6 dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Realmente era una servidora, una mujer que se había dedicado al servicio en el reino del Señor. Y eso, servidora, pues significa diaconisa. ¿Ok? Y hay más ejemplos, hermanos, mucho más ejemplos. Filipenses 4, del 2 al 3 dice, ruego a Evodia y también a Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Estas mujeres eran servidoras, servidoras de Pablo, servidoras de los hermanos. ¿Se acuerdan a las mujeres que acompañaban a Cristo, que le ayudaban de sus bienes? Estos eran mujeres que prestaban un servicio al ministerio de Cristo. Para concluir, hermano, Cristo establece altos estándares de exigencia de aquellos que estarán llevando diferentes servicios dentro de la iglesia, que finalmente debería tener todo cristiano. Filipenses 2, del 15 al 16 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos. Todo cristiano debe ser irreprensible y sencillo, hijo de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual
resplandecéis como luminares en el mundo. Ha sido la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Sean servidores masculinos o femeninos, todos deben tener altos estándares espirituales, con buen testimonio dentro de la iglesia. ¿Ok? Esto es importante, hermanos. Esto debe ser considerado por la iglesia y por los varones que la dirigen. Ellos mismos deben llenar los altos requisitos que Dios pide para aquellos que dirigen o prestan servicio dentro de la iglesia. Para nombrar diáconos es indispensable que antes sean nombrados ancianos, porque los diáconos son ayudadores, pero ayudadores ¿de quién? De la iglesia, pero ayudadores de los ancianos, para que estos puedan llevar y cumplir un buen pastoreo de la grey. Los varones que se reúnen como junta de varones y que dirigen la iglesia deben entender que el privilegio de dirigir la iglesia no es para todo varón cristiano. Eso es necesario que quede en nuestras mentes, sino para aquellos que tienen buena reputación de espiritualidad, conocimiento, buen uso de la palabra, obediencia y fidelidad. Deben también comprender que la junta de varones es un arreglo temporal que no debe trascender en el tiempo, ni muchos años ni décadas, como ha acontecido en la iglesia en los últimos 50 años, donde la junta de varones se ha establecido como un arreglo permanente, adecuado y correcto, cuando en realidad no lo es. Con este estudio, hermanos, concluimos esta enseñanza importante, indispensable para la correcta organización de la iglesia. Bien, mis hermanos, gracias a los hermanos de Ambato, Ecuador, por la invitación. Que Dios les bendiga y quedo de ustedes, hermanos. Bueno, pues hermano Mario.